Bueno, yo también quiero agradecer a Nimes y a Ecologistas el haber montado las jornadas y bueno, también mi recuerdo para Vicente, nuestro presidente de 9 años y amigo de 20 años. Vamos a ver. Quisiera ser, la verdad, muy objetiva y voy a intentarlo, voy a hacer todo lo posible. Vamos a ver un poco comparativamente la legislación de memoria histórica y la legislación de patrimonio, en qué coinciden, en qué fallan y cuáles son sus características referentes a este asunto del patrimonio y memoria. Primero, esa cita de la ley de memoria, en la que se dice que se reconocen, por esta ley se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, conocida como Ley de Memoria Histórica. La cursiva es mía. Es una ley de la democracia, con una voluntad de, además de reconocer a las víctimas, eliminar los signos de una dictadura de 40 años. Esta dictadura fue vencedora de una guerra civil y esa guerra civil, como todos sabemos, fue consecuencia de una sublevación militar. ¿Por qué es tardía esta guerra? Yo opino que es necesaria y tardía. Bueno, pues porque era muy difícil, aunque tuvieras una oposición durante esa dictadura, era muy difícil abrir la boca, pero lo que me choca más es que haya tardado 30 años después en promulgarse. Hago una comparativa en toda la exposición a lo que sucede en Alemania con el problema, el régimen nazista, ¿no? La legislación del territorio alemán ocupado y vencido, por eso se promulga tan pronto la ley, se promulga inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, en el inicio de los 50, prohibiendo todo signo fascista, incluida la esvástica o cruz ramada. Por parte de todos los estados de la Unión Europea hay un rechazo explícito, que no prohibición, a la simbología nazi y exaltación del nazismo y al régimen comunista de Stalin. El criterio es priorizar la defensa de la libertad de expresión como regla general, creyendo más conveniente una educación en el respeto y en los valores representados por los derechos humanos que la proliferación de leyes que prohíban usos y costumbres no deseadas por la mayoría de la sociedad. Esto está extraído del texto del Código Civil alemán y la verdad que yo lo suscribo íntegramente. El Parlamento Europeo publica la declaración en 2005 sobre el reconocimiento del significado histórico de la esvástica, símbolo oriental de paz y equilibrio, oponiéndose a su general prohibición en todos los Estados miembros. Es curioso, yo no sé por qué escogerían este símbolo que verdaderamente, pues aunque es levógiro, pues es igual, pero es un signo que no tiene nada que ver con algo dictatorial, con algo fuerte e impositivo. En 2008 se proclama el 23 de agosto Día Europeo de las Víctimas del Estalinismo y Nazismo, a petición de los países que habían sufrido la represión comunista. El Parlamento pide a la Comisión Europea que no prohíba la esvástica, sino que anime a los Estados miembros a educar a la población sobre la historia de la esvástica como símbolo pacífico y religioso, al tiempo que condenan su utilización para la xenofobia, el odio racial y la extrema derecha. Vemos pues los diferentes criterios que alumbran distintas acciones públicas. En 2009, Polonia penaliza el uso de símbolos comunistas. En 2012, Moldavia prohíbe el uso de la hoz y el martillo, a pesar de que el Partido Comunista es el más votado. Y en 2013, Hungría anula la prohibición del uso de los símbolos nazi y comunista al entender que vulnera la libertad de expresión. En el Código alemán hoy tenemos este artículo que está vigente, claro. Prohibición de medios de propaganda que, de acuerdo con su contenido, estén destinados a continuar esfuerzos de una anterior organización nacionalsocialista. Será castigado con pena privativa de libertad y hasta 3 años o con multa el que difunda en territorio nacional
signos distintivos de uno de los partidos y asociaciones declarados inconstitucionales, o los emplee en una reunión en escritos difundidos por él. Serán en particular banderas, emblemas, uniformes, consignas y modos de saludar. El comerciante que vendía estas pegatinas fue condenado a una fuerte multa por exhibir signos prohibidos legalmente, ignorando el sentido del universal signo de prohibición. El cambio del silencio culpable posterior a la guerra a la confrontación con la injusticia y la culpa se considera hoy en día el factor central de la democratización de la sociedad alemana. Esto me parece transcribible también. Los artículos que afectan al patrimonio. Voy a empezar por el artículo 15. Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación. Quiero poner el acento en esta palabra. Exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. No será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. Esta es la primera retirada muy simbólica. Tiene gracia el escudo que incluso las flechas, las 5 flechas de los reyes católicos, que en los escudos de los reyes católicos están hacia abajo, pues en falange, que es de donde proviene, los ponen las flechas hacia arriba. En la Ley de Patrimonio, pues habla en su artículo 14. Para los efectos de esta ley tienen la consideración de bienes inmuebles cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su entorno o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o usos distintos del uso original, cualquiera que sea la materia de que estén formados, y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que están adheridos. Aquí, claro, pues hago esta referencia en orden a lo que hablaré después de las placas, ¿no? De las lápidas. Y en el artículo 27 nos dice: los bienes muebles integrantes del patrimonio histórico español podrán ser declarados de interés cultural. Tendrán tal consideración, en todo caso, los bienes muebles contenidos en un inmueble que haya sido objeto de dicha declaración y que ésta los reconozca como parte esencial de su historia. Hay muchos frisos, muchas pinturas conmemorativas en estos edificios propios del fascismo. Y voy al primer ejemplo. Este es el edificio de sindicatos, está protegido, está en el conjunto histórico de Madrid y tiene catalogación singular en el plan general. Tenía esta... Ay Dios, a ver, espera un momentín, ya. Simplemente las flechas, ¿no? Y fue quitado y bueno, se quedó ahí esta especie de herida. Este es el de investigaciones científicas, que verdaderamente sí que era exaltaba la victoria franquista. Lo que pasa es que le han puesto un pegote aquí que es un horror, la verdad, lo han hecho bastante mal. Y es bien de interés cultural. El Ministerio del Aire está en el conjunto histórico de Madrid. Esta placa, a mi juicio, no era ninguna exaltación, era una simple referencia histórica, y está, bueno, la fecha sí que la han mantenido, pone Ejército del Aire arriba y la fecha de 1954. Este es otro motivo que está pegado en la fachada de la fachada lateral del Ministerio del Aire. Este es un ejemplo curioso. Esta placa, esta lápida, que es bastante bella, es de un escultor, Ángel García Díaz, que es un escultor notable, como veremos. Esa lápida la han quitado y han dejado esta especie de cosa horrenda, que bueno, pues no han tenido ni la delicadeza de poner el ladrillo como en sindicatos, ¿no?
una mención a este escultor, ¿no? Este escultor fue catedrático de escultura decorativa. Muchísimos edificios en Madrid que están decorados por él. Trabaja con arquitectos insignes, Velázquez Bosco, Palacios, Arbós y otros muchos. Y entonces interviene en todos estos edificios que menciono: Correos, Banco del Río de la Plata, Escuela de Minas, Fomento, San Manuel y San Benito, etc. Aquí una mención a Monumenta Madrid, pues porque esta placa que se ha retirado, bien retirada, pues no sé dónde estará reflejada su texto, pero Monumenta sí que existe. Este es un caso singular, que es Brunete, que se ha declarado recientemente, inexplicablemente, bien de interés cultural. La iglesia al final de la guerra civil quedó como vemos aquí. Se reconstruyó todo el conjunto por regiones devastadas y se han quedado estas dos placas que hacen mención a, bueno, pues a Franco y cómo se reconstruyó esta plaza, y gracias a la acción de ¿cómo se llama?, regiones devastadas. Es curioso porque yo llamé a la Dirección General de Patrimonio a ver qué es lo que habían quitado y tal, y colegí que habían quitado estas dos placas. Habían quitado, según me comentaron otros, Víctor, que había en el municipio. Sin embargo, este monumento que está en el cementerio de Brunete, esto sí que es una exaltación absoluta y total, pero bueno, ahí está. Hay bienes de interés cultural que siguen teniendo placas, por ejemplo, San Fermín de los Navarros. En San Fermín, que hay dos placas, una a cada lado, pues la de la izquierda es más o menos descriptiva y la de la derecha pues tiene muchísimo enjundia. No sé qué pasará con esto y si alguna vez alguien se dará cuenta de que otro está ahí. Este es otro monumento curioso, que es de los caídos de Chamartín de la Rosa. El escultor de esta escultura, que debía ser el ángel caído, que tiene una representación bastante grotesca, la verdad, pues ha desaparecido esta escultura. Estaba esas 5 flechas ahí de falange, y luego tiene una cruz conmemorativa, ¿no? En 2000, mucho antes de la ley, se reinaugura sin estatuas. Aún permanece en el pedestal la inscripción a José Antonio, y en la fuente, que es esta, vuestra sangre no consiente el olvido, la esterilidad ni la traición. Tremenda la frase. Este es otro caso, el de la Legión Cóndor en el cementerio de la Almudena. Al parecer se le pidió al alcalde de Madrid, entonces Ruiz Gallardón, que quitara esa mención a la Legión Cóndor. Él no quiso, dijo que era un resto histórico, una mención a un hecho histórico, y entonces tuvo que ser el gobierno, entonces era Zapatero, que pidió a la embajada alemana que retirase la mención a la Legión Cóndor, pero rápidamente ha sido sustituida. Esto es, bueno, pues la versión camuflaje de los antiguos escudos. Curiosamente, el primero de ellos, el del Ministerio de Defensa, el de abajo, esto se hizo, bueno, pues ya estaba yo trabajando allí, lo recuerdo, o sea que hace 20 y tantos años. Y el otro edificio de arriba, que es en la calle San Nicolás, también es una dependencia del Ministerio de Defensa. Bueno, pues el resultado podrá ser, es feo verdaderamente, pero bueno, ahí debajo está el escudo que forma parte del edificio. Estos son, bueno, los primeros movimientos del conflicto conceptual que no artístico. Uno es el del alférez provisional, el otro es de la placa de los carmelitas que ha mencionado antes Alberto. Este otro que desde luego no sé si lo han querido volver a poner, pero esto no resiste ni un levantamiento, no sé, no creo que esta placa haya resistido la piqueta. Y luego este era otro intento inexplicable, la verdad, porque aquí solo pone Enrique de la Mata Gorostízaga, que era pues, presidente de Cruz Roja cuando se colocó esta placa aquí. Estos son escudos republicanos, algunos de los que hay en Madrid, que son muchísimos. Este, por ejemplo, es del Ministerio del Ejército, del Museo del Ejército,
que seguramente desaparecerá en esta vorágine que nos espera, que es bastante peor que quitar placas o no quitarlas. Y bueno, estos ejemplos de estos hay muchísimos. Hay en el Retiro unos aseos que son graciosísimos y que están muy bien y que tienen, por supuesto, el escudo republicano. Otro aspecto de la ley de memoria, y voy al artículo primero. Mediante la presente ley como política pública se pretende el fomento de los valores y principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos durante la guerra civil y la dictadura, asegurando la preservación de los documentos relacionados con este periodo histórico y depositados en archivos públicos. La consideración, a mi juicio, de documento preservable únicamente en los depositados en archivos públicos minimiza el interés de otros documentos que innegablemente deben preservarse. Y me refiero a toda suerte de productos artísticos, pintura, dibujo, cartelería, de un signo, de otro signo, literatura, documentales, y bueno, y otra cosa que hay que considerar, que es la arquitectura como documento, y vuelvo al ejemplo alemán. Este es, como habéis visto, el Estadio Olímpico de Berlín. Ahí tiene, curiosamente, una esvástica un pelín dulcificada. Ahora ya no existe, y esto está así como está. Múnich, la casa del aire, de verdad hay que reconocer que la arquitectura nazi alemana era impresionante, y bueno, en estos casos se ha mantenido. También hay en Berlín, y los que lo conocéis lo habréis visto, muchos búnkers de la guerra preservados y conservados como galerías de arte. Yo he visto un hospital metido en un búnker, además una cosa preciosa, de la que por desgracia no tengo fotos. Luego hay ejemplos muy buenos. Penemunde, que es, bueno, si hay un edificio agresivo, un lugar agresivo y de exaltación de la tecnología y de la armamentística nazi, es este lugar. Centro de investigación nazi donde se creó el misil V2, hoy un magnífico museo científico y de divulgación. Y bueno, los que lo conocéis lo podéis certificar, porque verdaderamente es una maravilla. Esta es otra historia arquitectónica extrañísima. Esto es un lugar, un edificio de 5 kilómetros de largo, está en Prora, para 20.000 veraneantes simultáneos, cada habitación con vistas al mar y comedores para 1.000 comensales por turno. Eso, además de otras muchas historias, como se desarrolla en la costa, que hay un espacio central donde se izaba bandera cada mañana, y en fin, se hacían pues todos los actos militares que correspondían al caso. Ahora, bueno, aquí podéis ver la dimensión de esta edificación, ¿no? El presidente o el jefe, Marco Esselin, del Centro de Documentación de Prora, explica la gran problemática que reviste un proyecto que juega con trivializar la historia. No se trata de que estos edificios no puedan utilizarse, pues por ejemplo en Prora no fue asesinado nadie, pero hay que explicar sus orígenes y contextualizarlos como corresponde. La restauración respeta el estilo original, pero sin mencionar expresamente el nacionalsocialismo ni a Hitler, aunque los promotores sí ubican en el tiempo los orígenes de un resort que los enganches publicitarios describen como un monumento mundialmente famoso. Es decir, aquí pues, se ve que la especulación no es un producto nacional solamente. Y aquí vamos a nuestra arquitectura. Esto pues lo explicarán mañana muy bien Luis y Alicia. Ay, espera. Ahora. Bueno, y también espero yo que Jesús Rodríguez nos explique lo de esa arquitectura desaparecida que tanto le duele y que ha conseguido que nos duela ya a todos, que es la cárcel de Carabanchel.
Alberto, yo me hace gracia porque incidimos los dos en la misma cosa. Yo no sé si tú conocías este primer proyecto de Gutiérrez Soto, que es muy nórdico, porque además lo proyecta después de una visita que hizo a los países nórdicos y que a Vigón no le gustó, al general Vigón no le gustó, y entonces le gustó mucho más esta cosa escurialense. O sea que, a ver, a lo mejor es que, por llegar a un entente, a lo mejor es que el franquismo se fijaba más en los edificios estos del primer franquismo y que quería que fuera una cosa como muy española y muy así, muy escurialense, no lo sé, pero bueno, luego lo hablamos. La casa del partido que proyectan para el cuartel de la montaña también es escurialense. Sí. Esa también es escurialense. Yo creo que el general Vigón sí tenía cierta idea, yo creo que no le importaba un puñito, era Franco. Era Franco, es muy probable. Bueno, aquí ha habido también un cambio funcional, esto pasa de ser de casa sindical a sede ministerial. Aquí hay otro ejemplo curioso, que es, claro, como todos sabemos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se crea en lo que era la antigua residencia de estudiantes. Entonces, aquí estaba la biblioteca y el auditorio, y con un proyecto de FISAC se convierte en la Iglesia del Espíritu Santo. O sea que aquí ha habido un cambio funcional importante. Ahí no me obedece el ratón. Bueno, la Casa del SEUS, el Sindicato Español Universitario, Colegio Mayor José Antonio, hoy es rectora de la UCM, y este monumento a los caídos, que es francamente deplorable, en lo que iba a ser la Plaza de los Mártires de Madrid. Esto es de Herrero Palacio y hoy es la concejalía. Y aquí, bueno, el estilo régimen, que yo llamo, con perdón, hay de todo, hay buena arquitectura, quizás lo que más significa este estilo sean los materiales. Y ha escrito David Fayol un libro muy recientemente donde habla de que estos materiales son una constante. Pero claro, ya no me atrevo si es en el franquismo o dónde. Bueno, y luego esta arquitectura utópica y realizada, que es verdaderamente una locura. Y vamos al olvido de los documentos indiscutibles. La Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad, en su disposición transitoria primera, habla de los catálogos que tienen que hacer los ayuntamientos, ¿no? Y dice, pues deberán completar o formar sus catálogos de bienes y espacios protegidos. Hasta que se produzca la aprobación de dichos catálogos, quedarán sujetos al régimen de protección previsto para los bienes de interés patrimonial los siguientes. Habla de fortificaciones de la Guerra Civil Española. Vamos a ver cómo protegen sus fortificaciones en Alemania, Europa y los restos bélicos. Este es un fuerte que hay en Brendok, en Bélgica. Fue usado como campo de concentración por los nazis, y aquí han recreado pues toda suerte de desmanes. Aquí estaban los judíos, el paredón donde los fusilaban, y no han renunciado tampoco a los signos, que verdaderamente tengo que reconocer que ayudan a que eso te imponga muchísimo. Esto es Gil 62, está en Ypres, y es un museo de la trinchera en el frente británico de la Primera Guerra. A mí me sorprende muchísimo cuando vamos por Europa y bueno, por Inglaterra, la cantidad de monumentos que hay a las víctimas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto está así, la verdad que también impone una barbaridad. Y además da cuenta de cómo se montaban estas trincheras con estos recovecos para poder dirigir un poco, pues no sé, los movimientos de los soldados allí. También en Ypres, esto es una recreación de trincheras que eran de sacos terreros, se han recreado con sacos de hormigón. Y curiosamente, por ejemplo, este modelo que vemos aquí es porque como ahí llueve muchísimo, pues claro, los soldados terminaban completamente encharcados, y entonces han rehecho este subterfugio para no mojarse, también en Ypres.
Y bueno, esto se refiere a lo llamado Muro del Atlántico de la Segunda Guerra. Estos son fortificaciones alemanas que se conservan en Bélgica, en Dinamarca, en Holanda, en muchos sitios. Esto es Holanda. Y bueno, estos son modelos. Esto es una cosa muy curiosa, que era un cortacables submarino y, en fin, unos artilugios que ahí están. Esto es en Ostende, está este búnker que se conserva, y estos otros en la costa oeste de Dinamarca, en varios puntos de la costa oeste de Dinamarca. Mis conclusiones. La Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid debía referirse a todos los vestigios de la guerra civil para su preservación física o al menos su documentación. O sea, por ejemplo, en estas trincheras que se conservan, nadie ha pretendido que se conserve el trazado de todas las trincheras europeas, porque sería una locura, pero documentarlo bien es fundamental. Y después, en la Ley de Memoria Histórica, yo creo que habría que ampliar un poquito lo del documento. Para mí, los documentos físicos tienen tanto interés como los archivísticos, y además debería regular e incentivar la búsqueda de vestigios físicos y documentales que permitieran el enriquecimiento de ese archivo de Salamanca con la producción artística y arquitectónica de la guerra civil y la dictadura. Después, ese catálogo que la ley ordena que se haga de vestigios relativos a la guerra civil no tiene objetivo temporal. Eso puede tardar otros 30 años en hacerse. Y después no dispone de preservar edificaciones propias de la contienda. No sé por qué de arquitectura no habla la ley de memoria. Búnkers, refugios, posiciones defensivas. Como consecuencia de esta carencia han desaparecido vestigios irrecuperables que ni siquiera han quedado documentados. Hombre, la cárcel de Carabanchel ha quedado documentada, entre otras cosas, gracias a Jesús. Pero... De arriba. Y ya está, ya he terminado.